Amados hermanos, nuevamente con ustedes en este día de Shabbat para darles un testimonio muy impactante que tuve aproximadamente en el año 1988. Pues nosotros hemos nacido en una tierra donde hay mucha influencia babilónica y pagana. Y bueno, yo estaba joven, tenía el sentimiento grande de amar a Dios, pero estaba confundida con los carnavales, ¿no? Porque así es uno cuando es más joven. ¿Quién no le ha pasado eso? Son muy raros las personas. Y tuve una experiencia muy, muy impactante que se las puedo transmitir. Ha llegado el momento de transmitírsela acerca de algo vivido por mi persona. Resulta que hace unos 2 años me había trasladado a mi nueva casa y ustedes saben que las fiestas de carnaval en Bolivia y en muchos países son más o menos o empiezan en febrero, antes de la cuarentena, ¿no? Antes de miércoles de ceniza, con la cuaresma. Entonces, con la cuaresma cristiana. Y bueno, yo con mi título de abogada salía a algunas fiestas, algunas reuniones de colegas y había una reunión, fiesta de colegas celebrando el carnaval. No participé de los carnavales en las calles, no me gustaba, pero sí entre colegas. Ustedes saben a veces por el relacionamiento, que a uno no lo aíslen y todo eso. Y como yo no conocía bien la palabra de nuestro Padre, pues participaba. Me fui vestida de un traje carnavalero prácticamente y estuve ahí bailando, danzando, tomando alguna bebida, no hasta emborracharse, pero sí uno participa. Y luego cuando volví a eso de las 1, 2 de la mañana aproximadamente, empezó a llover muy fuerte. Llovía demasiado, como decían los antiguos, llovía cántaro. Entonces, eh, el cielo se puso muy nublado, negro, y había muchos rayos, muchos truenos que sonaban y asustaban. Yo venía en mi movilidad y las calles estaban llenas de agua. Y luego me vine hasta mi casa y en todo el barrio la zona estaba bastante inundado de agua. Y entré a mi casa, a mi garaje, y luego continuó lloviendo fuerte, muy fuerte, que mis zapatos se mojaron, mi ropa un poco mojada. Así bajé y me senté en mi living de mi casa. Mi mamá me escuchó y me dijo, ¿llegaste, hija? Sí, sí, mamá. Y fui un momentito a su cuarto, estaba halagado también hasta su cuarto, halagada el living, halagado el patio, todo con agua. Y llovía muy fuerte, fuerte, demasiado fuerte. Entonces venían muchos rayos, muchos sonidos de truenos desde el cielo sumamente fuerte. Y empecé un poco a asustarme, ¿no? Porque desde las ventanas de mi casa y las puertas entraban los rayos y pasaban y salían al otro lado del primer patio al segundo patio, salían rayos. Y bueno, yo me paré, ¿no? Y entonces los rayos se me vinieron a mí, ¿no? Rayos fuertes. Y entonces tuve que moverme a otro lado, esconderme, como se dice. Y empezó mi temor, ¿no? Entonces los rayos no paraban, entraban y salían por mi casa, dentro de mi casa. Y empecé a sentir temor y miedo. Y empecé a pensar en Dios, a pensar en el Padre. Y sentía temor. Y empezaron también a entrar, imagínense, entraban ranas, sapos, todo. Porque mi casa era en un lugar donde no había mucho todavía,
muchas casas, había plantaciones, había todavía árboles, todo eso, poca gente en este lugar. Y habían también lagunas, algunas lagunitas, y de ahí salieron las ranas y los sapos. Y empecé a asustarme porque esas ranas me miraban, ¿no? Y entonces yo empecé a implorar al Padre. Y cuando estaba implorando, escuché su voz audible, amados. Audibles, que significa que era una voz que se escuchaba físicamente, muy fuerte y muy airado. Esa voz venía del cielo y me decía: mi hija, ¿cuántas veces te dije en tu mente, te hablé, te comenté que los carnavales no eran míos, que no son fiestas que me pertenecen? Era una voz como un estruendo muy fuerte que daba temor, y me continuaba hablando y diciendo: ¿por qué no obedeces? ¿Por qué participas de esas fiestas paganas, babilónicas? De esas fiestas que no me pertenecen, de esas fiestas que son de dioses paganos, de dioses de la borrachera, de dioses babilónicos como el dios Baco, Dionisio de la borrachera, el dios Momo de las burlas grotescas. Escucha, hija mía, escucha a tu padre que te está hablando, que te está diciendo que no participes de esas fiestas que no me pertenecen, que son fiestas del demonio, que son fiestas de mi adversario. Escucha, hija mía. Y entonces yo empecé a moverme y pararme y decirle: oh Padre, me estás hablando en voz audible, en voz fuerte. Y seguía hablándome. Y entonces salí medio a querer sacar mi cabeza por una ventana y vino un rayo muy fuerte, pero no me tocó. Pasó muy cerca de mí y empecé a moverme como escapando. Empecé a correr dentro de mi living, de mi sala, y empezaba a correr y pedía al Padre perdón. Y me decía: no te he dicho, no te he dicho que no participes. Esas fiestas no me pertenecen, no son mías, son fiestas de mi adversario. Era una voz estruendosa, muy potente, y sentí mucho miedo y empecé a llorar y me hinqué de rodillas y el agua estaba casi pasando mis rodillas, y cuando me hinqué de rodillas llegó hasta mi cintura el agua, y empecé a llorar y pedirle perdón al Padre y decirle: Padre, no sabía, no conocía bien. Yo pensé que cuando me hablabas era mi mente solamente. Y perdóname, Padre, he pecado delante de ti. Padre, no volveré a celebrar estas fiestas. Oh Padre, le iba hablando, iba llorando. Estaba muy apesadumbrada y amargada. Y esas luces de rayos pasaban a cada momento y entraban por la ventana. Y no podía cerrar la ventana porque cuando iba a cerrarlas o las puertas, venían inmediatamente los rayos. Amados, amados, esto es verdad lo que le estoy diciendo. Y el Padre seguía hablándome. ¿No participarás de esas fiestas?, me preguntaba. No, 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 Padre, ya sé, te escucho, te obedezco. Tu voz es audible y fuerte. Se escuchaba, amados hermanos, desde los cielos, esa voz que venía como un trueno, como sonido de muchas aguas, como relámpagos, esa voz. Y entonces empecé a llorar de rodillas y le pedí perdón al Padre. No, no volveré, no entraré, nunca más escucharé, no miraré, porque el Padre me decía: ni mirarás programa de carnavales. Sí, Padre, perdóname. Y así fue. Conforme estaba agachándome en el agua de rodillas, iba pidiendo perdón.
Los rayos se iban alejando, amados. Esto fue maravilloso. Los rayos y truenos se iban desapareciendo, amados. Se iban desapareciendo. Créanme, esta tremenda experiencia que tuve en un año de carnaval, 1988 aproximadamente, y todo fue desapareciendo y todo quedó en paz. La lluvia cesó. Volví a pararme toda mojada y miré desde la ventana al cielo y todo había pasado. No había nubes oscuras, no había truenos, no había rayos, y me había arrepentido, y el Padre me escuchó llorar y arrepentirme, y el Padre escuchó y fue misericordioso. Nuestro Padre Elohim es así, amados. Tenemos que pedir perdón, amados, porque estas fiestas no le pertenecen. Un día puse en el Face que estas fiestas no le pertenecen, y una persona que era mi bien amiga, mis alumnas, prácticamente se molestó conmigo y nunca más me escribió porque ella participaba de estas fiestas y en reinados y todo. Y así es, hermanos, cuando no se conoce bien la palabra, pero llegará también a ella, llegará a ellos, los que participan y los que están pensando realizar carnavales en un tiempo de cuarentena, en un tiempo de pandemias. Según Mateo 24 se está cumpliendo, vendrán nuevas pandemias, amados. Pidamos perdón y no realicemos carnavales como han decretado en la mayor parte de Brasil, que no van a realizar carnavales porque no les pertenece al Padre, no les pertenece. Y puedo leer en Éxodo 20, versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amados, no te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amado, tenemos que cumplir, amados, porque ¿qué es el carnaval? El carnaval es una fiesta propia de diversos países, entre ellos también cristianos, países cristianos, que tiene lugar inmediatamente antes de la Cuaresma cristiana, que se inicia con el miércoles de ceniza y que tiene fecha variable entre febrero y marzo según el año. Tradicionalmente comienza un jueves y acaba el martes de carnaval. El carnaval combina elementos tales como disfraces, grupos que cantan, coplas, desfiles y fiestas en las calles. A pesar de las diferencias de su celebración, presenta en el mundo su característica común, que es la de ser un periodo de permisividad y cierto descontrol, borracheras, sexo, orgías sexuales, embarazos, también abortos. Después, dejan una secuela de pecados. En sus inicios, probablemente con un cierto sentido del pudor propio de la religión, el carnaval era un desfile en que los participantes vestían disfraces y usaban máscara. Sin embargo, la costumbre fue transformando la celebración hasta su forma actual. El carnaval empezó en Atenas, Grecia, luego pasó a carnaval en Roma, en Venecia, en Rosario, en Salta, en diversos países, con el dios Baco, en honor a Baco, dios de la borrachera, el dios romano del vino, las Saturnales y las Lupercales romanas, a las que se realizaba en honor del toro Apis en Egipto. Y así sucesivamente remontaría a la Sumeria y al Egipto antiguo hace más de 5,000 años, con celebraciones muy parecidas a la época del Imperio Romano, desde donde se ha expandido la costumbre por Europa, siendo llevada a América por los navegantes españoles y portugueses
a partir de fines del siglo XV. El carnaval, aunque la iglesia no lo admite como celebración de tono religioso, está asociado con los países de tradición católica y en menor medida con los cristianos ortodoxos orientales. La cultura protestante tiene tradiciones modificadas, como el carnaval danés y otros. El carnaval de Río de Janeiro, el mayor evento carnavalero en el mundo. Imagínense, dejen los carnavales, Brasil. Estamos en tiempos de principio de dolores y cerca de la gran tribulación. Arrepiéntanse, si no puede haber más llenuras como está pasando en Bahía, en Minas Gerais y en otros lugares. Dejen los carnavales, arrepiéntanse, amados, arrepiéntanse, dejen esas costumbres, esas malas costumbres, amados, porque realmente estamos en principio de dolores bíblicos, amados. Y el Padre nos aconseja en Romanos 13, versículos 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinajes, no en contiendas y envidias. En los carnavales hay contienda, amados. En los carnavales hay borrachera. En los carnavales hay orgías de todo tipo, lujurias. En los carnavales hay embarazos, hay lujurias de sexo. En los carnavales hay muchas cosas malas que no le pertenecen al Padre. Escuchemos también a 1 Corintios 5, que dice, más bien os escribí para que no juntéis con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho. Hay borracheras en los carnavales. Hay robos también en los carnavales. La gente roba para poder comprar sus bebidas. Y con tal ni aún comáis, dice la palabra. O sea, con los que se sientan en las fiestas de los carnavaleros, con los que participan de todo aquello, amados hermanos. Y está firme en la fe. Está firme en la fe. Porque como dice también en Gálatas 5, versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejía. Y en los carnavales hay fornicación. Pero la palabra es que tenemos que estar bajo la ley del Espíritu, bajo la Torá, cumplir los mandamientos. Porque en los carnavales hay pleitos, hay contiendas, hay envidia, hay lujuria, hay borracheras, hay inmundicia, hay fornicación, hay herejías, homicidios por las borracheras y todo aquello, amado. Y aquellos no tendrán parte en nuestra salvación. En cuanto a esto, os advierto, dice la palabra, como ya he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas tenemos que seguir adelante. No hay ley. La ley es buena, no es una maldición. La ley. El fruto del pecado es maldición, porque nos trae maldición cuando pecamos. Pero la ley vino a ordenar para que no pequemos. La ley trae bendición y no maldición, como algunos lo están pensando. Están equivocando cuando leen. No están entendiendo. Porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amados hermanos, en los carnavales hay mucha contienda, mucha enemistad, muchas peleas, riñas, muertes, matanzas y muchas cosas, amados. Deja todo eso.
si aún tienes esa costumbre. Y escucha esta impactante experiencia que tuve yo, que no se la deseo a nadie más. Gloria al Padre, amado, por haberme mostrado y haberme hablado en voz fuerte, en voz audible, en voz potente, pero en voz de misericordia también. Al escuchar que yo pedía perdón al Padre, Él me perdonó, amados. Y Él los puede perdonar a ustedes también. No participen de estas fiestas. Nada tienen que ver con la palabra del Padre y con su amor y su misericordia y con su ley, porque Él no vino a cambiar la ley. Yeshua no vino a modificar la ley. Así que, amados, tened temor de Dios, un temor reverente, obedeced, no seáis rebeldes, busca al Padre. Dancemos al Señor con música del Padre, no músicas babilónicas y del mundo, no músicas que traen perdición, no músicas que traen borrachera en la mente. Así, mis amados, deseo a ustedes toda bendición y que olviden esta fiesta para siempre, amados, si quieren tener la salvación de nuestro Padre. Amén. Que Padre Elohim, Abba Padre amado, los bendiga a todos. En el nombre de Yeshua, Yamasía, nuestro Salvador y nuestro Rey, que vendrá a gobernar en el milenio. Amados, muchas bendiciones. Amén.